la Organización Mundial de la Salud indica que en los 2 últimos años hubo un aumento del 25% en los trastornos de ansiedad y de depresión. Aquí, en Colombia, en el último año, hubo una atención de 18.000 casos a través del servicio de teleconsulta por problemas relacionados con la salud mental. En la consulta clínica es muy frecuente que todas las semanas lleguen pacientes con trastornos de ansiedad. Esto lo que nos indica es que estamos ante una crisis de la salud mental y especialmente en lo que tiene que ver con la ansiedad. Hola. Mi nombre es Juan Roberto, soy psicólogo clínico con experiencia de 20 años ayudando a personas a superar dificultades emocionales y de conducta. Tal vez la pregunta más frecuente que hace una persona que sufre de trastorno de ansiedad es si alguna vez se va a recuperar, si algún día va a vivir su vida de manera normal como la traía antes de desarrollar la crisis. Es decir, si va a vivir su vida libre de ansiedad. Recuerdo mucho el caso de una paciente que sufría de un trastorno de ansiedad muy intenso. Ella se la pasaba llorando todo el día, preocupada, angustiada, con miedo, y lo que me llamaba la atención es que cada vez que entraba a consulta me hacía la siguiente pregunta: doctor, ¿será que algún día voy a volver a ser normal? Recuerdo mucho esta pregunta porque me la hacía frecuentemente. Cuando la persona está sufriendo una crisis de ansiedad, ha perdido la esperanza de recuperarse o simplemente no cree que sea posible volver a llevar una vida normal. Entonces, la pregunta es, ¿una persona que sufre de ansiedad se puede recuperar? La respuesta es sí. ¿Qué alternativas existen? Lo que sí quiero dejar en claro es que no hay un solo método o una sola alternativa que funcione igual para todas las personas. Hoy en día, los estudios y la evidencia científica indican que una de las fórmulas más efectivas para el manejo de la ansiedad es lo que se conoce como la terapia multimodal, que es la combinación de la terapia farmacológica y la psicoterapia. También hay otros casos que no requieren de farmacología y que a través de la terapia cognitivo-conductual han mostrado una evolución favorable. Asimismo, la hipnosis clínica tiene resultados muy efectivos en el manejo de la ansiedad, del estrés y otros trastornos asociados. Cuando se combina la terapia cognitivo-conductual con la hipnosis clínica, estamos ante una evidencia de que han dado buenos resultados, que han mostrado unos niveles de efectividad bastante altos. Hay personas que van a necesitar medicación y hay personas que no van a necesitar medicación. Eso depende del caso. Por eso es importante hacer un diagnóstico diferencial que nos permita evaluar el caso y tomar la alternativa que sea más adecuada y más conveniente para el paciente. La solución no es mágica, pero tampoco es extremadamente compleja ni difícil. Se requiere que el paciente ponga de su parte, que el paciente tenga compromiso y que el paciente siga las instrucciones o las sugerencias que se le dan en el proceso de la terapia. Lo que yo te quiero decir es que si tú sufres de ansiedad, te puedes recuperar, pero tú vas a jugar un papel activo en tu propia recuperación. Tienes que colocar tu parte y los resultados van a ser usualmente bastante favorables. Entonces, ¿qué necesita una persona para recuperarse de la ansiedad? Primer punto, ser constante. Se necesita constancia. La persona debe seguir las indicaciones y las pequeñas tareas terapéuticas que se le asignen. Entonces, si la persona es constante en la aplicación de esas instrucciones, de esas tareas, el resultado va a ser positivo. Segundo, una de las estrategias más utilizadas y que hacen parte de la base de la recuperación de la ansiedad es la terapia de relajación. Así que la persona sí o sí debe hacer terapia de relajación en su casa todos los días. Te lo explico con un ejemplo. Quiero que te hagas la siguiente pregunta. ¿Para qué te bañas tú todos los días el cuerpo? La respuesta es para quitarte la suciedad, el mugre, para estar limpio. ¿Por qué? Porque todos los días, lo queramos o no, nos ensuciamos.
Entonces el cuerpo se ensucia, se contamina a diario. Traslademos este ejemplo a la parte emocional. Asimismo, todos los días nosotros nos estresamos, nos llenamos de angustia, de preocupaciones y necesitamos una ducha, algo que nos limpie de ese estrés, de esas preocupaciones, de esa contaminación psicológica que vivimos a diario. Y una de esas alternativas, una de las duchas que nos sirven para limpiarnos del estrés es la terapia de relajación. Por eso es tan importante que la persona aprenda técnicas para relajarse y practique esto en su día a día. Tercer elemento importante, practica un hobby. Usualmente, cuando la persona sufre de ansiedad, lo primero que pierde es la tranquilidad, la paz. Y al perder la tranquilidad y la paz, lleva a que la persona todo el tiempo esté totalmente hiperalerta de su ansiedad y parece que su vida girara solamente en torno a la ansiedad. Por eso es importante que la persona aprenda a divertirse nuevamente, a que disfrute la vida. Así que es importante que empieces a practicar una actividad que a ti te genere sensaciones de bienestar, de tranquilidad, de armonía. Practica un hobby. Todas las personas tenemos cosas que nos gustan, así que es importante que mires qué es lo que a ti te gusta y a partir de hoy pongas en práctica ese hobby en tu vida. Cuarto elemento que es importante en la recuperación de la ansiedad, deja de evitar. El mecanismo de evitación es muy frecuente y muy común en las personas que sufren de ansiedad. Entonces la persona empieza a dejar de hacer actividades porque piensa que si las deja de hacer va a estar más tranquilo o más tranquila. En un principio aparentemente es así, pero mientras más evita la persona, sucede que más aumenta la ansiedad. Te doy un ejemplo. Si la persona conduce un auto, deja de conducir un día porque es muy nerviosa, muy ansiosa, y lo va a tomar el auto al otro día, pues seguramente va a sentir algo de ansiedad, pero si lo hace, continúa. Ahora, si la persona deja de conducir durante una semana y va a tomar el auto después, le va a ser más difícil. Si la persona evita conducir su auto durante un mes, cuando vaya a volver a conducir después de un mes va a ser más difícil. O si ha dejado de conducir un año, después va a ser mucho más complejo retomar esta actividad de conducción. Así que debes dejar de evitar. Tú tienes que vivir tu vida totalmente normal, como la venías viviendo antes de sufrir de ansiedad. Tú estás en capacidad de hacer todo lo que siempre has hecho. Así que por favor, deja de evitar. Quinto elemento. Es muy común que las personas empiecen a sobrepensar las cosas. Entonces, entre más piensan, finalmente más se paralizan. Hay una frase que dice, mucho análisis genera parálisis. Así que es importante que dejes de sobrepensar las cosas. Piensa menos y actúa más. Este es un elemento también clave para la recuperación de la ansiedad. Actúa, haz las cosas. Deja de pensar en las infinidad de posibilidades que puede haber y simplemente lánzate al agua y actúa. Lo siguiente es que la persona con ansiedad usualmente tiende a tener una perspectiva de blanco o negro, es decir, llevar las cosas al extremo. Resulta que el mundo no está en blanco y negro, el mundo tiene matices, así que las cosas no van a ser siempre malas ni van a salir de esa manera catastrófica como la persona lo puede estar pensando. Simplemente el mundo está lleno de colores, no es ni blanco ni negro. Así que deja de pensar en esos dos polos, todo como una catástrofe, porque ese tipo de pensamiento está aumentando la ansiedad. Tienes que empezar a ver la vida como lo que es, con altas y con bajas. La vida simplemente está en un equilibrio constante a través de tener diferentes ángulos, diferentes perspectivas de una situación. No creas que el mundo está en blanco y negro. El mundo, la vida, tiene matices y tú tienes que empezar a entender eso. Deja de ver todo como una catástrofe, porque si tú ves todo como una catástrofe, pues simplemente sigues aumentando esas rumiaciones mentales, ese sobrepensar. Entonces la vida también tiene los aspectos positivos. Tienes que empezar a ver la vida desde una perspectiva mucho más calmada y mucho más tranquila. Ahora, tienes que dejar de pensar tanto, como decía hace 2 puntos atrás. Y quiero enseñarte una técnica muy sencilla
que te va a ayudar a calmar tu mente, que va a ayudar a que esos pensamientos, esa mente tan congestionada, empiece a calmarse y a tranquilizarte. Este ejercicio es muy sencillo. Si estás ahí en tu casa, cierra tus ojos y quiero que coloques atención hacia tu respiración. Quiero que la sientas. Si estás sentado, siente el contacto de tu cuerpo con la silla, la temperatura de tus manos. Presta atención a los sonidos externos, el contacto de tus pies en el piso. Y mientras estás prestando atención a tus sensaciones corporales, te das cuenta que tu mente está tranquila. Practica este pequeño ejercicio. Es muy sencillo. Lo acabas de hacer. Presta atención a tus sensaciones corporales, a los sonidos del entorno y automáticamente tu mente deja de pensar y entra en un estado de calma y de atención. Octavo paso que debes hacer. Deja de mirar todo como un problema y en vez de estar centrado en los problemas, tienes que mirar las soluciones. Todas las situaciones, por adversas, por difíciles que sean, tienen alternativas de solución. No todo es un problema. Entonces, esto se relaciona con ver la vida en blanco y negro, que lo ves todo como un problema. No, no es así. Así que, por favor, en vez de estar mirando o centrado en los problemas, tienes que empezar a mirar las soluciones. El refrán muy conocido, que uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. La persona con ansiedad lo va a tender a ver siempre medio vacío, pero también lo puedes ver medio lleno. Así que a partir de ahora, en vez de estar centrado en los problemas, vas a estar centrado en buscar alternativas y soluciones. Noveno punto, novena sugerencia. Tienes que aprender a priorizar el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? A veces las personas que sufren de ansiedad se la pasan tan metidas en su trastorno, pero finalmente no sacan tiempo para la recuperación del mismo. Se quejan, pero cuando tienen que hacer cosas, entonces la respuesta más frecuente es no tengo tiempo. Todos tenemos tiempo. Lo que pasa es que no priorizamos, que eso es diferente. Así que tú tienes que aprender a priorizar tu recuperación. Los estudios en psicología dicen que una persona debe hacer mínimo 20 minutos al día una práctica que le genere sensaciones de bienestar, de calma, de tranquilidad. Así que tiempo sí hay. Lo que pasa es que no lo priorizamos. Entonces, saca tiempo para priorizar la recuperación de tu ansiedad. Décimo punto, debes aprender a controlar tu ego. Todos tenemos ego y a veces ese ego se determina por un carácter fuerte o de pronto por un carácter que está matizado por la preocupación, por la angustia, por ver todo de manera negativa. Debemos ser conscientes de ese ego, de esa manera de pensar, de esa manera de vivir la vida. En la medida en que nos hacemos conscientes de eso, también abrimos una alternativa ¿a qué? A cambiar, a liberarnos de esos esquemas mentales y empezar a trabajar sobre nuestra propia personalidad, empezar a trabajar sobre nosotros mismos. Todos los seres humanos tenemos la opción de cambio. Tú también la tienes. Tú no estás condenado a vivir o a ser esa persona que en este momento esté llena de angustia y de ansiedad. Así que tenemos que trabajar sobre nosotros mismos. Tenemos que trabajar sobre nuestro carácter. Tenemos que trabajar sobre nuestros hábitos. Así que es importante hacer ese trabajo constante también. Por último, quiero comentarte un estudio que hicieron psicólogos para evaluar las respuestas que tenían las diferentes personas frente a situaciones de estrés. Este estudio lo terminaron llamando el estudio 90-10. ¿Por qué le dieron este nombre? Porque la conclusión a la que llegaron fue que la situación de estrés es el 10% y el 90% es la actitud con la cual la persona asume esa situación de estrés. Así que es muy importante, porque con esto te quiero decir que nosotros tenemos un margen de 90% para asumir cualquier situación. Tenemos un cambio de margen bastante amplio. Nosotros creemos que la situación es lo que nos está afectando y no, mayoritariamente, lo que nos está afectando es la manera en que estamos asumiendo esa situación. Así que tú tienes, vuelvo y repito, un margen importante de generar cambios en tu vida. Esto está en tus manos. Esto también depende de ti. Cuando tú te colocas el compromiso de seguir estas instrucciones, de seguir estas sugerencias, cuando tú empiezas a aplicar esto en tu vida, eso es lo que te va a dar
el resultado y los cambios. Así que con esto te quiero decir, la ansiedad sí tiene recuperación. Simplemente se requiere el compromiso y la parte activa de la persona para que pueda superar este trastorno. Te lo dije unos minutos atrás, esto no es mágico, pero tampoco es difícil, tampoco es algo que no tenga solución. Yo siempre le digo a mis pacientes, tú no estás condenado a vivir así, esto tiene solución. Y se los digo porque es así, es una verdad. Siempre tenemos la opción de cambio y de mejorar. Así que si te gustó este video, te invito a que me regales un like, a que compartas este video. Me puedes encontrar en las redes sociales Facebook e Instagram como Dr. Juan Roberto. Espero verte muy pronto en un próximo video. Y recuerda, nos podemos recuperar de la ansiedad. Esto tiene solución. Hasta la próxima.